paz en medio de la tormenta. Versículo 23 de Mateo 8, 23 dice que Jesús estaba con sus discípulos en la barca. Estaba navegando, estaba en la barca, estaban en el mar. Navegando, lo más probable, por el mar de Tiberias o el mar de Galilea, que estaba situado en una cuenca rodeada de montañas. Estaba muy expuesto a tormentas repentinas y violentas, ya que el aire fresco del Mediterráneo baja a través de un estrecho paso entre las montañas y choca con el aire caliente y húmedo que se encuentra sobre el lago. Pero ahí estaba Jesús en la barca. Bendito sea el Señor. Jesús estaba descansando en la barca, estaba descansando, estaba durmiendo. Trabajo fuerte de Jesús, pero él estaba descansando. Y dice el versículo 24, se levantó en el mar una tormenta. Y diferentes traducciones dice que era una tempestad tan grande, o sea, era una tormenta huracanada, fuerte y violenta, que las olas, dice, cubría la barca, lo inundaba y lo llenaba el bote, el versículo 24. Y luego dice que estaba acompañado con fuertes vientos, Marcos 4:37. Lucas 8:23 dice, tanto que la barca se anegaba. Marcos 4:37, se llenaba de agua. Eso dice la versión de HH. Y luego dice, comenzaba a hundirse. Escuche, se anegaba y peligraban, dice Lucas 8:23. Corría peligro de hundirse, dice la traducción de HH. Amenazaba con hundirse, hundirlos. La Biblia al día lo dice, corría peligro, gran peligro, y a grave peligro. Otra traducción dice, hermanos amados, yo quiero decirles, pongámonos a pensar un momento lo que hubiese pasado si la barca se hunde. ¿Qué hubiese pasado si la barca se hubiese hundido? ¿Y por qué no se hundió la barca? Póngase a pensar. ¿Sabe por qué no se hundió la barca? Porque Jesús estaba en la barca. Ya su nombre. El dueño del mar, el dueño del cielo y de la tierra estaba en la barca. Y por más que el viento haya soplado, se haya levantado las aguas, por más que el diablo haya querido hacer estragos, pero Jesús, el dueño, el Señor del cielo y de la tierra, estaba descansando en la barca. Ya su nombre. Ya su nombre. Y si Jesús estaba descansando en la barca, por más que el agua se mueva, estaba seguro. Los discípulos estaban seguros porque Jesús estaba en la barca. Pero ellos se desesperaron, se angustiaron, se desesperaron cuando vieron que la pequeña embarcación bamboleaba, se levantaba, las olas gigantes elevaban la embarcación. Ellos estaban asustados, preocupados, pero no se daban cuenta que ahí en la barca estaba Jesús descansando. ¿Cuántas veces la tempestad se levanta en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, de repente en tus hijos, y ves que se está perdiendo y ves que ya no puedes, pero no te has dado cuenta que Jesús está en tu vida y Él tiene solución para tu problema? Ya su nombre. Ya su nombre. Oigan, mis amados hermanos, debemos saber que el diablo siempre está empeñado en tratar de lanzar sus dardos a nuestra vida para hacernos desfallecer en nuestra fe o para ocasionarnos malestares. Pero debe saber usted que Jesucristo vive en su corazón por medio del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo decía, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Diga al que está a su lado, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero dígalo, pues dígalo al que está a su lado. Voltea a mirarlo, dígalo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Algunos tienen temor y se quedan estáticos. Oiga, hermanos amados, el Señor nos ha dado su poder. Bendito sea el Señor. El Señor nos ha dado poder, hermano. La iglesia tiene un poder que está por encima del poder del diablo.
Aunque el diablo tenga poder, pero más poder tiene el Señor, y el poder del Señor está en nuestras vidas. Con Cristo somos más que vencedores. Con Cristo somos más que vencedores. Bendito sea el Señor. Pero encontramos en el versículo 4 las actitudes. Jesús estaba tranquilamente durmiendo. Oiga, no me moleste, estoy descansando, estoy durmiendo. Oiga, no se preocupe, aunque la tempestad se levante, no va a pasar nada, porque estoy descansando. Yo estoy en la barca, y si yo estoy en la barca, nada puede pasar. Pero los discípulos estaban asustados, estaban desesperados, no sabían qué hacer cuando miraban la embarcación que se bamboleaba. Pero Jesús estaba tranquilamente durmiendo. Y a su nombre, y a su nombre. Y él estaba tranquilamente durmiendo sobre un cabezal que llevaba una almohada o un cojín que se mantenía por costumbre bajo el asiento del timonel en la popa, la parte de atrás del barco. Marcos 4:38. ¿Y quién es capaz de quedarse dormido en una situación como esta? Hermanos amados, la iglesia, ¿qué aprendemos de esta actitud de Jesús? ¿Cuál es la enseñanza o la verdad espiritual para nosotros hoy de acuerdo al tema? Jesús estaba en alivio, estaba aliviado. Jesús estaba en descanso, estaba descansando. Jesús estaba en reposo, estaba reposando. Jesús estaba en calma, tenía seguridad, estaba seguro. Tranquilidad, estaba tranquilo. Sereno, en una dependencia total del Padre. Aunque estaba en medio de una fuerte tormenta, corría peligro, la barca se anegaba y podía hundirse en cualquier momento. No abrigaba él culpa ni miedo que perturbase su reposo, porque él es el dueño de todo lo que existe en esta tierra. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Él estaba tranquilo, él estaba sosegado. Cuando nosotros, nuestra confianza está en el Señor, todos los días estamos en su presencia, todos los días estamos en el altar. Déjame decirle que aunque el diablo ruja, no puede con nosotros, porque estamos de victoria en victoria en Cristo Jesús. Ya su nombre, ya su nombre. Alabado sea el Señor. Hermanos amados, en una cierta oportunidad, cuando estaba en el altar del Señor, fue ahí que cuando escuché que el techo se salió, parecía una tapa de una botella, se salió y la gloria del Señor descendió y me dijo: ¿por qué gritas y gritas y gritas y no me dejas hablar? Yo he venido para hablarte, para darte un mensaje. Alabado sea el Señor. Y me dijo: ¿sabes qué? Tú estás pidiendo que derrame de mi espíritu, pero no voy a derramar mi espíritu todavía, porque hay un problema en el pueblo, y ese problema es el pecado. Y mientras que no limpies el pecado que hay en mi pueblo, mi espíritu es santo, no se va a derramar. ¿Quién es el que atrasa la obra del Señor? El pecado. Es el que paraliza, hermano. Ese es el obstáculo, el pecado. La Biblia dice que con nuestros ojos pecamos, con nuestra boca pecamos, con nuestro pensamiento pecamos, ¿verdad? Eso quiere decir entonces, hermano, que nosotros tenemos que estar descargando en el altar, en la presencia del Señor, todos los días de nuestra vida. Me dio una alegría tremenda cuando sale un grupo de oración que siempre están orando, están clamando. Yo decía: ese es el respaldo de la obra del Señor. La iglesia tiene que tener su escuadrón de oración, porque son los que están siempre intercediendo, intercediendo, intercediendo. Y la iglesia no se paraliza, porque tiene buenos intercesores que están en la presencia del Señor y a su nombre. Pero qué bueno que toda la iglesia entrara a ese escuadrón de oración y a su nombre. Bendito sea el Señor. Toda iglesia debe tener su escuadrón de oración. Nosotros tenemos también los que se levantan eso de las 5 de la mañana para estar en la presencia del Señor. Tenemos otro grupo que entra a las 3 de la tarde para estar en la presencia del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es el respaldo, hermano. Ese es el clamor. Dios escucha el clamor de sus hijos. Por eso que la iglesia avanza y avanza y avanza. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aquí estamos pasando un momento difícil. Versículo 26. Los discípulos habían perdido la fe. ¿Por qué habían perdido la fe?
¿Acaso no se dieron cuenta que el Señor estaba con ellos ahí? ¿Qué les pasó a ellos que perdieron la fe si el Señor estaba ahí con ellos descansando? ¿Cómo no se dieron cuenta ellos que su vida no corría peligro porque estaba el Señor ahí descansando con ellos? Muchas veces nosotros nos confiamos. Muchas veces nosotros dejamos de ir a la presencia del Señor. Muchas veces nosotros dejamos la palabra del Señor en un segundo lugar. Esta palabra es el que produce fe en la vida de los creyentes, de la iglesia, de los hijos de Dios. Sea su nombre. Hermanos amados, eso quiere decir que cada día debemos empapar nuestra vida con la bendita palabra del Señor. Debe hacerse una costumbre, pero fundamental, hermano, porque esta palabra es el que aumenta nuestra fe. Ya su nombre, ya su nombre. Ustedes están trabajando acá en base a la fe. Hace un momento escuché que ya tenían 30 y tantos mil soles. Hermanos amados, Dios va a proveer lo necesario. Va a proveer lo necesario para que esto sea construido y terminado. Ya su nombre. Pero tiene que ir a la presencia del Señor para pedirle al Señor. Bendito sea el Señor. Me dijo el Señor en una cierta oportunidad: tú gritas y gritas y gritas. Yo no sé lo que tú quieres. Yo no sé lo que tú necesitas, porque tú solamente te abocas a gritar y nada más. Dime lo que quieres. Un día, cuando estaba en el 6º día de ayuno, se presentó un varón ahí y me dice: ¿sabes qué? Yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que estás pidiendo a Dios? Yo le digo: estoy pidiendo que me dé lo necesario para construir el templo. Ah, no sabes pedir, me dijo. ¿Qué necesitas para que el templo sea construido? Le digo: necesito fierro, necesito ladrillo, necesito cemento. Así se piden, me dijo. ¿Y sabe qué? Me puso 8 personas. Ahí me mostró 8 personas. 2 eran cristianos y los 6 eran inconversos, no eran cristianos. Y me dijo: pídele a este una tonelada de fierro, 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 a este ladrillo, tiene que pedirle el ladrillo, a este pídele el cemento. Cuando yo, hermanos amados, me levanto y le digo: no, le digo, ¿qué le voy a decir al que no es creyente? El Señor me ha dicho que tú tienes que dar una tonelada de fierro. ¿Qué me irá a decir? Va a decir: estás loco. Y sabe que yo no quise decirlo. Y en ese día, el 7º día, amanecí que no podía orar. No tenía ganas de orar. Quería levantarme, retirarme. Yo no tenía fuerzas. No tenía ni palabra. Oiga, hermano, estaba desanimado. Mis hermanos que estaban conmigo decían: pastor, cumpla usted. El Señor le ha dicho que usted tiene que pedirlos, pídalos, porque el Señor quiere su obediencia. Y yo decía: pero ¿cómo voy a pedir a una persona que no es creyente? Le voy a decir: dice el Señor que me des una tonelada de fierro. Pero me dice: pero pastor, usted haga nomás, usted cumpla nomás. Lo que el Señor quiere ver es su obediencia. Hermano, yo quise abandonar el ayuno, ya no quise estar, porque no podía ni orar, no podía hacer nada, ni leía nada. Yo estaba como algo ahí desanimado. Hasta que dije, la tarde, eso de las 5, digo: voy a probarle a Dios. Llamé a un joven de la iglesia y dile a ese señor, que no era creyente, dile que yo tengo un mensaje. Dios me ha dado un mensaje para él, y a las 6 en punto de la mañana, él debe estar acá en la oficina. Y si llega fuera de las 6, 6 y 10, 6 y 15, ya no hay mensaje para él. ¿Y sabe lo que pasó? El joven se va y le dice: ¿se acuerdan ustedes? Ya había un jugador, Freddy, el payasito Hidalgo, ¿no? Jugador de pelota. Así que va y le dice: Freddy, Dios le ha dado un mensaje para ti, pero dice el pastor que tú tienes que estar a las 6 en punto de la mañana, porque si tú vas 6:05, 6:10, 6:15, ya no hay mensaje para ti. ¿Y sabe lo que dijo? Muy bien, ahí estaré. Me levanté temprano, estaba esperando sentado ahí. A las 6 en punto de la mañana, toca la puerta. Abro la puerta, entra Freddy, se para, me mira y agacha su cabeza y le caen sus lágrimas. Le digo: Freddy, me dice: pastor, dice que Dios le ha dado un mensaje para mí. Sí, le digo.
Pues aquí estoy. Dice el Señor, voy a construir la casa de Dios y el Señor me dice que tú vas a dar 1 tonelada de fierro. ¿Sabe lo que me dijo? Si Dios ha dicho, tengo que obedecer. Y a su nombre. Cuando eso dijo, esto me motivó, hermano. Se fue todo eso que me estaba pasando y comencé a tomar fuerza. Bendito sea el Señor. Me levanté, di gracias al Señor. Dije, Señor, yo sé que tú me has hablado. Bendito sea el nombre del Señor. Y a su nombre. Y a su nombre. Alabado sea el Señor.